En la sala del Tribunal de Madrid. El fiscal levantó la voz con sorna, señalando a Alejandro con un dedo acusador mientras el joven de 18 años, sentado en el estrado de los testigos, intentaba mantener la compostura. Mire usted. Señoría. Este chico no solo es un testigo dudoso, sino que vive en un mundo de fantasías pervertidas. ¿Verdad? ¿Alejandro? O debería decir, el novio de otro hombre. La risa contenida de algunos espectadores cortó el aire como un cuchillo. Pero entonces el acusado, Carlos, el padre de Alejandro, se puso de pie bruscamente, ignorando los gritos de su abogado. Y gritó, basta. Él es mi hijo. Y lo amo tal como es. El juez golpeó el mazo. Pero el daño ya estaba hecho. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor, mientras las miradas de desprecio se clavaban en él como dagas. Alejandro no podía creer que su vida privada estuviera siendo expuesta de esa manera en un juicio por homicidio. Su padre, Carlos, un hombre de 50 años, constructor de oficio, estaba acusado de matar a un vecino en una pelea que, según la fiscalía, había sido provocada por un altercado relacionado con la orientación sexual de Alejandro. Todo había empezado meses atrás, en el barrio obrero de Vallecas, donde la familia vivía en un modesto apartamento. Alejandro había salido del armario ante su padre hacía un año, en una noche tormentosa de confesiones. Carlos, un viudo conservador criado en la España franquista, había reaccionado con silencio al principio, pero luego con una aceptación forzada que Alejandro siempre sospechó que era fingida. Eres mi hijo. Y eso no cambia nada, le había dicho Carlos. Pero sus ojos evitaban los de Alejandro desde entonces. Pablo, el novio de Alejandro, un estudiante de 20 años de ingeniería en la Universidad Complutense, había sido el catalizador de todo. Se habían conocido en una manifestación por los derechos LGBT en la Puerta del Sol, donde Pablo, con su carisma natural y su sonrisa confiada, había arrastrado a Alejandro a un mundo de libertad que él nunca había imaginado. Pablo provenía de una familia progresista de Barcelona, y su relación con Alejandro era un bálsamo para las heridas del joven, que había crecido bajo la sombra de un padre distante y una sociedad que aún susurraba prejuicios en cada esquina. Pero esa noche fatídica, cuando el vecino, un hombre homófobo llamado Ramón, había irrumpido en su casa gritando insultos contra Alejandro y Pablo, que estaban besándose en el salón, Carlos había perdido los estribos. Un puñetazo, una caída, y Ramón yacía muerto en el suelo con la cabeza rota contra la mesa. Carlos juraba que había sido un accidente, pero la fiscalía pintaba un cuadro de ira premeditada, usando la homosexualidad de Alejandro como arma para desacreditar a la familia. En el estrado, Alejandro revivió ese momento mientras el fiscal lo acribillaba a preguntas. ¿No es cierto que tu relación con Pablo ha causado tensiones en tu hogar? ¿Que tu padre te ha reprendido por ello? Alejandro negó con la cabeza, pero su voz temblaba. Recordaba las discusiones nocturnas con Carlos, cuando su padre le pedía discreción. No es por mí, hijo. Es por la gente. Te harán daño. Alejandro se sentía traicionado por esas palabras. ¿Acaso su amor era algo que esconder? Pablo, desde las gradas del tribunal, le lanzaba miradas de apoyo. Pero incluso él parecía tenso, sabiendo que su presencia podría empeorar las cosas. Al final del día, cuando el juez levantó la sesión,
Alejandro salió corriendo del edificio, ignorando las llamadas de su padre desde la celda provisional. En la calle, Pablo lo alcanzó y lo abrazó. Tenemos que hablar con él. Ale. No puedes huir de esto. Pero Alejandro sentía un nudo en el estómago, como enfrentar a un padre que lo amaba, pero cuya aceptación parecía condicional. Esa noche, en el pequeño piso que compartían en Malasaña, Alejandro y Pablo discutieron por primera vez. Pablo insistía en que Carlos merecía una oportunidad. Tu padre mató a ese hombre por defenderte. ¿No lo ves? Fue un acto de amor. Aunque torpe. Alejandro, con lágrimas en los ojos, replicó, amor no es suficiente si viene con vergüenza. Me siento como un secreto sucio. La conversación escaló. Y Pablo, frustrado, salió dando un portazo. Alejandro se quedó solo, mirando las fotos de su infancia con Carlos, preguntándose si alguna vez había sido realmente visto. Al día siguiente, en el juicio, el fiscal llamó a más testigos, vecinos que hablaban de las rarezas de Alejandro, de cómo su orientación había dividido la comunidad. Carlos, desde su asiento, apretaba los puños, pero su abogado le susurraba que no reaccionara. Alejandro observaba todo desde el público ahora, sintiendo que su vida era un espectáculo. La presión familiar no tardó en manifestarse. La tía de Alejandro, María, una mujer devota de 60 años, llegó de Sevilla para apoyar a Carlos. Pero en privado le dijo a Alejandro, esto es por tu culpa. Niño, si hubieras sido normal, nada de esto pasaría. Esas palabras lo hirieron como un latigazo, recordándole las misas dominicales donde el sacerdote hablaba de pecados contra natura. Alejandro se refugió en Pablo. Pero incluso su relación empezaba a resquebrajarse bajo el peso del escrutinio público. Pablo recibía mensajes anónimos en redes sociales. Amenazas de dejar en paz al chico o sufrir consecuencias. En una cena tensa, Pablo confesó, me asusta. Ale. No sé si puedo seguir así. Alejandro sintió un abismo abrirse, ¿valía la pena su amor si costaba tanto? Decidió confrontar a su padre en la prisión. En una visita supervisada. Carlos, con ojeras profundas, lo miró con arrepentimiento, hijo. Nunca quise que esto te afectara. Te amo. Pero el mundo es cruel. Alejandro, con voz quebrada, respondió, entonces, ¿por qué no luchas por mí en lugar de esconderte? La visita terminó en silencio. Pero algo en Carlos cambió, quizás era el inicio de una transformación. Mientras el juicio avanzaba, Alejandro se encontró en una encrucijada moral. El abogado de la defensa le pidió que testificara sobre el carácter de su padre. Pero eso significaba exponer más su vida privada. Pablo lo animaba, es tu oportunidad de mostrar que el amor no es un crimen. Pero Alejandro dudaba, ¿y si su testimonio absolvía a Carlos? ¿Pero reforzaba los prejuicios? En una noche de insomnio, recordó un viaje familiar a Granada años atrás, cuando Carlos lo había defendido de unos matones en la escuela. Nadie toca a mi hijo, había dicho entonces. Ahora, ese mismo instinto lo había llevado a la cárcel. Alejandro decidió testificar. Pero con una condición, hablaría de su orientación con orgullo. No como una debilidad. El día llegó. Y mientras subía al estrado, sintió el peso de las miradas. El fiscal sonrió con malicia, listo para atacar de nuevo.
Alejandro respiró hondo en el estrado, ignorando el murmullo de la sala. Mi padre no es un asesino. ¿Comenzó? Su voz firme por primera vez. Es un hombre que me ha protegido toda la vida. Incluso cuando no entendía partes de mí. El fiscal interrumpió con sorna, ¿protegido? ¿O encubierto sus desviaciones? Pero Alejandro no se inmutó, mi orientación no es una desviación. Señor. Es quien soy. Y mi padre lo acepta. Un silencio cayó sobre el tribunal, Carlos. Desde su asiento. Miró a su hijo con ojos vidriosos. Como si lo viera realmente por primera vez. Pablo. En las gradas. Apretó los puños en señal de orgullo. Pero el testimonio abrió una caja de Pandora, la prensa sensacionalista de Madrid se abalanzó sobre la historia. Titulando Hijo gay defiende a padre homicida. Alejandro se convirtió en un símbolo involuntario. Recibiendo tanto apoyo de la comunidad LGBT como odio de conservadores. En casa. La tensión con Pablo alcanzó un pico. Después del testimonio. Pablo lo besó apasionadamente, eso fue valiente. Ale. Estoy orgulloso. Pero Alejandro. ¿Exhausto? Confesó sus dudas, siento que estoy usando nuestra relación para salvar a mi padre. ¿Y si él no lo merece? Pablo frunció el ceño, tu padre mató por ti. ¿Cómo puedes dudar? La discusión escaló, Pablo acusó a Alejandro de ser ingrato. Mientras Alejandro replicaba que el amor no justificaba la violencia. Al final. Pablo se marchó a casa de un amigo. Dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. Al día siguiente. María. La tía. Lo visitó de nuevo. Esta vez con un ultimátum, si sigues con ese chico. Romperás el corazón de tu padre. Elige, familia o. ¿Eso? Alejandro la echó. Pero sus palabras resonaron, ¿era su relación una amenaza para la unidad familiar? El juicio tomó un giro cuando la defensa presentó evidencias de acoso previo por parte de Ramón. Testigos confirmaron que el vecino había hostigado a Alejandro durante meses. Enviando notas anónimas y gritando insultos desde su balcón. Carlos había intentado mediar. Pero Ramón lo provocó esa noche. Llamando a Alejandro maricón y amenazando con corregirlo. La fiscalía contraatacó. Argumentando que Carlos había planeado el enfrentamiento. Alejandro. Escuchando todo. Se sintió culpable, su salida del armario había desatado esta cadena de eventos. En una visita a la prisión. Confrontó a su padre, papá. ¿Lo hiciste por mí o por tu propia rabia? Carlos suspiró, por ti. Hijo. Ver cómo te herían me destrozaba. Pero ahora veo que te he fallado al no aceptarte antes. Por primera vez. Carlos abrazó a Alejandro a través de los barrotes. Murmurando, perdóname. Pablo regresó al día siguiente. Arrepentido. No debí irme. Estamos juntos en esto. Reconciliados. Planearon asistir a una manifestación en apoyo a Carlos. Pero la sociedad intervino, amigos de Pablo lo advirtieron de que asociarse con un homicida arruinaría su futuro. Pablo dudó por un momento. Y Alejandro lo notó, ¿me dejarías por esto? Pablo negó. Pero la semilla de la duda estaba plantada. En el juicio. Un experto en psicología testificó sobre el impacto de la homofobia en familias. Explicando cómo el estrés acumulado podía llevar a reacciones impulsivas. El fiscal ridiculizó el testimonio, ahora todo es culpa de la sociedad. Y la responsabilidad personal. Alejandro. Desde el público. Sintió ira,
¿Por qué su dolor era minimizado? La presión social se intensificó cuando un periódico publicó una foto de Alejandro y Pablo besándose. Tomada sin permiso. Las redes explotaron, hashtags como Justicia para Ramón competían con apoyó a Alejandro. Alejandro recibió amenazas en su teléfono, forzándolo a cambiar de número. Pablo, protector, insistió en mudarse temporalmente a Barcelona, allí estaremos seguros. Pero Alejandro se negó, no huiré. Mi padre necesita que luche aquí. La discusión reveló grietas profundas, Pablo valoraba la seguridad, mientras Alejandro priorizaba la lealtad familiar. En una cena con amigos de la universidad, Pablo defendió a Alejandro ante comentarios homófobos. Pero uno de ellos reveló, tu novio está arrastrándote al barro. Pablo calló. Y Alejandro, herido, se fue solo. Carlos, desde la cárcel, escribió una carta a Alejandro, hijo. No dejes que esto te destruya. Si amas a Pablo, lucha por él. Como yo luché por ti. Las palabras conmovieron a Alejandro. Pero también lo confundieron, ¿era hipocresía o crecimiento genuino? Decidió visitar a la familia de Ramón. En un acto de coraje. ¿La viuda? Una mujer amargada. Lo recibió con frialdad, tu estilo de vida mató a mi marido. Alejandro replicó, el odio lo mató. No yo. La conversación no resolvió nada. Pero liberó algo en él. De regreso. Encontró a Pablo esperándolo, lo siento. Ale. No te dejaré. Se abrazaron. Pero la reconciliación fue frágil. El clímax del juicio se acercó con los alegatos finales. El fiscal pintó a Carlos como un hombre inestable, influido por desviaciones familiares. La defensa contraargumentó con el acoso como atenuante. Alejandro, testigo clave, se preparó para el veredicto, sabiendo que su vida cambiaría. En una noche de vigilia, Pablo y él hablaron de futuro, ¿y si lo condenan? ¿Seguiremos juntos? Pablo juró que sí. Pero Alejandro dudaba de todo. El veredicto cayó como un trueno en la sala abarrotada, culpable de homicidio involuntario. Carlos fue sentenciado a 10 años. Con posibilidad de libertad condicional en 5. Alejandro se derrumbó en los brazos de Pablo, mientras Carlos era llevado esposado, lanzando una última mirada de amor y culpa. Fuera del tribunal. Manifestantes pro y contra se enfrentaron, Alejandro y Pablo escaparon por una puerta trasera, perseguidos por reporteros. En el coche, Alejandro sollozó, es mi culpa. Si no fuera gay. Pablo lo silenció, no. Es culpa del odio. No tuya. Pero las palabras no aliviaron el peso, Alejandro sentía que había fallado a su padre. Los meses siguientes fueron un torbellino de apelaciones y visitas a la prisión de Soto del Real. Carlos, envejecido prematuramente, animaba a Alejandro, vive tu vida. Hijo, no dejes que esto te ate. Pero Alejandro luchaba con la culpa, abandonando sus estudios de arte para trabajar en un bar, enviando dinero a su padre. Pablo, paciente al principio, empezó a resentirse, estás sacrificándote por él. Pero ¿y nosotros? La relación se tensó, Pablo aceptó un internship en Barcelona, proponiendo una relación a distancia. Alejandro accedió. Pero el vacío creció. En una llamada nocturna, Pablo confesó, te extraño. Pero aquí soy libre de juicios. Alejandro sintió traición, libre de mí. La sociedad no dio tregua.
Alejandro se unió a un grupo de apoyo LGBT en Madrid, donde conoció historias similares de rechazo familiar. Una noche, compartió su experiencia: mi padre mató por defenderme. Pero ahora pago el precio. Los demás lo animaron. Pero internamente, Alejandro cuestionaba sus decisiones. ¿Debió haber mentido en el testimonio para salvar a Carlos? La duda moral lo carcomía. María, la tía, reapareció, ofreciendo ayuda financiera a cambio de que Alejandro cambiara: deja a ese chico y reza por perdón. Alejandro la rechazó. Pero el aislamiento lo golpeó, amigos se alejaron, temiendo el estigma. Pablo volvió para una visita. Y la reunión fue agridulce. Caminaron por el Retiro, donde se habían besado por primera vez. Quiero que vengas conmigo a Barcelona, dijo Pablo. Alejandro vaciló: no puedo dejar a mi padre solo. La discusión escaló en una pelea pública. Pablo gritó: estás eligiendo la culpa sobre el amor. Alejandro, herido, replicó: tú eliges la comodidad sobre la lucha. Pablo se fue en tren esa noche, dejando una nota: te amo, pero necesito espacio. Alejandro se sintió abandonado, reviviendo el patrón de su padre: amor condicional. En la prisión, Carlos notó el cambio en su hijo: estás sufriendo por mí. Déjalo ir. Alejandro confesó sobre Pablo: lo perdí por esto. Carlos, con lágrimas, admitió: yo también perdí mucho por no aceptarte antes. Fui cobarde. La conversación fue un punto de inflexión. Carlos prometió unirse a terapias en prisión para entender mejor la homosexualidad. Alejandro, inspirado, decidió retomar sus estudios y activismo. Se unió a Orgullo Madrid, hablando en eventos sobre homofobia y justicia. Su historia resonó, atrayendo aliados, pero también enemigos. Un ataque verbal en una marcha lo dejó magullado. Pablo llamó semanas después. Arrepentido: fui egoísta. Vuelvo. Se reunieron en Atocha, abrazándose como al principio. Pero la reconciliación trajo nuevos desafíos. Pablo enfrentó prejuicios en su familia al contar la historia. Su madre dijo: ese chico trae problemas. Pablo defendió: es mi amor. ¿Y lo elijo? Juntos visitaron a Carlos, quien bendijo su relación: sed felices, hijos. El momento fue emotivo. Pero Alejandro sentía que el precio había sido alto: años perdidos, confianza rota. La apelación falló, confirmando la sentencia. Alejandro, devastado, confrontó al fiscal en un pasillo, satisfecho con destrozar vidas. El fiscal sonrió: solo hice mi trabajo. Alejandro vio el ciclo de prejuicios. Decidió escribir un libro sobre su experiencia, exponiendo las fallas sociales. Pablo lo apoyó, coescribiendo capítulos. Pero en privado, Pablo admitió dudas: ¿vale la pena tanto dolor? Alejandro respondió: sí. Por la verdad. Con el libro publicado, titulado Amor bajo juicio, Alejandro se convirtió en una voz prominente en España. Entrevistas en TVE y El País lo expusieron más. Pero trajo sanación: cartas de jóvenes gays le agradecían por su coraje. Pablo, ahora trabajando en Madrid, se mudó con él, fortaleciendo su vínculo. Visitaban a Carlos semanalmente, donde el padre compartía progresos: estoy aprendiendo. Hijo, el amor no tiene etiquetas. Alejandro sintió orgullo.
Pero las cicatrices permanecían, pesadillas sobre el juicio lo despertaban. Un día. María llamó. Reconciliadora, vi tu libro. Quizás me equivoqué. Alejandro la invitó a cenar, donde Pablo y él la confrontaron con gentileza. María lloró, la iglesia me enseñó mal. Fue un pequeño triunfo, pero simbolizaba cambio. Sin embargo, la sociedad seguía dividida. Un debate en el Congreso sobre leyes antihomofobia citó su caso. Pero opositores lo usaron para argumentar desintegración familiar. Alejandro testificó ante diputados: el odio mata, no el amor. Pablo lo apoyó desde la galería. Pero después confesó: a veces temo por nosotros. En una crisis, Pablo recibió una oferta de trabajo en Alemania. Es una oportunidad. Ale. ¿Vendrías? Alejandro dudó: mi padre sale en 2 años. No puedo irme. La decisión dividió. Pablo insistió en que era por su futuro juntos. Pero Alejandro vio egoísmo. Discutieron ferozmente. Pablo gritó: siempre eliges a tu padre. Alejandro replicó: tú eliges huir. Pablo se fue a Alemania solo, rompiendo la relación. Alejandro, destrozado, se refugió en su activismo. Pero el vacío era inmenso. Meses después, Carlos obtuvo condicional por buen comportamiento. Padre e hijo se reunieron en Vallecas, abrazándose. Carlos dijo: gracias por no abandonarme. Alejandro respondió: tú tampoco me abandonaste. Juntos reconstruyeron su vida. Carlos se unió a grupos de apoyo para padres de hijos LGBT. Alejandro, soltero, reflexionaba sobre Pablo: ¿fue amor o conveniencia? Un email de Pablo llegó: te extraño. ¿Podemos intentarlo? Alejandro dudó, pesando el costo. En una manifestación final, Alejandro habló: el amor exige sacrificios. ¿Pero cuándo es demasiado? La multitud aplaudió. Pero él cuestionaba internamente. Carlos, a su lado, susurró: elige con el corazón. Alejandro decidió responder a Pablo, pero con condiciones: honestidad total. Al final, mientras caminaban por Madrid, Alejandro se dio cuenta de que las decisiones habían forjado su identidad. Pero una pregunta persistía: ¿es correcto sacrificar la verdad por proteger a quienes amamos? ¿O eso solo perpetúa el ciclo de dolor?